Presentado por Angie Quijano. ¿Cómo nace un acuerdo? Acelera el desarrollo económico y comercial, principalmente en los países en desarrollo. Busca ampliar las oportunidades de comercio, inversión y desarrollo. Además, los ayuda a la integración de la economía mundial en igualdad de condiciones. Establece tarifas o aranceles externas a los países no miembros. Elimina los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes y mercancías. Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo entre dos o más países, regional o bilateral, para ampliar el mercado de bienes y servicios. Esto consiste en la eliminación de los aranceles para los bienes entre los países. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por un acuerdo entre países. Preferencias arancelarias. Conocida como desgravación, surge en la negociación entre los socios comerciales intercambiando partes dentro del acuerdo. Se aplica como una rebaja porcentual sobre el arancel. Medidas de defensa comercial, acuerdo antidoping, medidas compensatorias, salvaguardias. Cuando un producto originario de un estado se introduce al mercado del otro país a un precio inferior al de su valor normal, cuando su precio de exportación sea menor que el precio comparable al consumo de un país exportador. Medidas compensatorias. Son las que toma un país importador en forma de un aumento de los derechos, con objetivos de contrarrestar las subvenciones consentidas en el país, exportando productos. Salvaguardias. Restringe temporalmente las importaciones de un producto. Pirámide de integración. Forma espacios económicos más amplios. Fases de la integración económica. Acuerdo de comercio preferencial. Reducción arancelaria a las importaciones procedentes de los países miembros. Área de libre comercio. Los países miembros eliminan totalmente los aranceles. La independencia en la fijación de la política comercial con terceros países que se mantiene. Mercado común. Se une la unión aduanera, el libre tránsito de capitales y mano de obra. Unión económica. Son mercados comunes en los que las políticas macroeconómicas y sectoriales se armonizan y se unen entre ellas. UNASUR es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivo construir una entidad y una ciudadanía suramericana, construyendo espacios de integración en la cultura y la economía social. Incoterms son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales, estableciendo derechos y obligaciones en un contrato de compra y venta en relación a la entrega de la mercancía vendida o exportada a varios países. Globalización. Es una interdependencia económica creciente del conjunto de países.
provocado por un aumento del volumen y la variedad de las transacciones de bienes y servicios. Barreras arancelarias. Arancelarias, restricciones al comercio exterior. Importadores y exportadores deben pagar un impuesto o arancel por la salida de la mercancía o la entrada al país. Objetivo: es impedir la importancia de ciertas mercancías al importar, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país. Barreras no arancelarias. Son leyes de regulación. Son políticas o prácticas de un país que restringe el acceso de productos importados a su mercado. Tipos de arancel. Ad valorem. Es el tipo de arancel que se cobra al valor de la mercancía, flete o seguro. Específico. Es el tipo de arancel que se grava a la estructura física de la mercancía, peso o volumen en las mercancías. Mixto. Este arancel es la combinación de los aranceles anteriores. Exige que se conceda a las mercancías importadas una vez que hayan pasado la aduana. Socialismo. Es un sistema social y económico. Clases sociales. Ante la sociedad. Licencia o registro de importación. Es un documento soporte de la declaración de importación para las importaciones sometidas al régimen de libre importación. Medidas no arancelarias. Son medidas de política comercial diferentes a las medidas comunes, llamados aranceles, que tienen el potencial de afectar el intercambio internacional de bienes. Convenio de Viena. Son normas que sirven de direcciones para ofrecer alternativas y guiar la formalidad de los contratos. Unión aduanera. Es un área de libre comercio que establece una tarifa exterior común. Es decir, que los Estados miembros establecen una política comercial común hacia los estados que no son miembros. Libre mercado. Es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Doha. Es un acuerdo internacional regido por el derecho internacional entre uno o varios estados o organizaciones internacionales. Tipos de acuerdo. Acuerdo de alcance parcial. Es el tipo de acuerdo bilateral más básico en materias arancelarias.
Régimen aduanero. Es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el intercambio de la aduana. FOC. Libre a bordo. Puerto de carga convenido. Se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. CIF es el costo, seguro y flete de la logística marítima o fluvial, que tanto el vendedor como el comprador de uno o una mercancía comercial deben respetar y negociar. FAS. Coste y flete. Puerto de destino, convenio. Se utiliza en las operaciones de compraventa en el que el transporte de las mercancías se realizan por barco, tanto por vía marítima